Bienvenidos a Vivir de Nuevo. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con una larga trayectoria en recuperación, egresado de aquí de Clínica Nuevo Ser, que el día de hoy nos va a abrir las puertas de su vida, de su recuperación, de su fondo de sufrimiento, de su historia, a través de su testimonio. Pues, sin más preámbulos, les presento a Jorge Noriega. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás el día de hoy? Bien, muy bien, gracias a Dios. Contento de poder estar aquí con ustedes compartiendo un poco de mi vida y pues gracias por esta oportunidad de poder platicarles cómo fue que viví la adicción, cómo fue que estuve en ese camino y cómo es que salí y espero que el poder compartir sobre mi vida, sobre esa experiencia que tuve, pueda ayudar a alguien. Esa es la idea, ¿no? Principal de las personas que nos ven ahorita. Este espacio es creado para eso, para fomentar no solo pues, la salud mental, sino para fomentar un poco de esperanza en las personas que el día de hoy nos ven y que a lo mejor están atravesando un problema similar, parecido, ya sea directamente sufriendo pues, los estragos y las consecuencias de la adicción, o las personas esas que no vemos, que no nos ponemos a pensar en cómo lo dañamos, ¿no? La familia también que vive la enfermedad de la adicción con nosotros desde su trinchera. Entonces, pues sin duda esa es la finalidad de este espacio, ¿no? De este testimonio que el día de hoy nos vas a compartir. Y pues para empezar yo quisiera, antes de empezar a hablar de la adicción, del consumo, del sufrimiento, quisiera saber que nos pudieras compartir un poco de ti, ¿no? ¿Quién eres? ¿Cómo creciste? ¿Cómo ha sido tu familia? ¿Cómo era el lugar donde creció Jorge? Sí, claro que sí. Mira, pues yo soy el segundo de 9 hijos. Okay. Una familia grande. Hoy... como las de antes. Como las de antes, sí. Entonces, familia grande, ¿no? El segundo de 9 hijos. Mi hermana más chica falleció a los días de nacida. Actualmente viven 7 hermanos míos. Entonces, en ese ambiente crecí yo, en una familia grande, ¿no? Mis papás, pues siempre trabajaron los dos. Entonces yo crecí pues con muchos hermanos, pero también por un lado con muchas carencias, en todos los sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues mis papás tenían esa necesidad pues con tantos hijos de salir a trabajar. Entonces eso de alguna manera fue algo que impactó en mi vida, ¿no? Y seguramente en la vida de mis hermanos, el no tener la presencia de mi mamá, por ejemplo, constantemente en la casa y de la misma manera de mi papá. Entonces crecí con este tipo de carencias, ¿no? Yo desde niño siempre fui muy curioso. Siempre me llamaba la atención entender las cosas, buscar cómo funcionaban. Siempre fui muy curioso, me llamaba la atención algo e intentaba conocerlo y intentaba saber qué era lo que pasaba con esa cosa, ¿no? Entonces, crecí en un ambiente donde había alcohol, donde había alcoholismo. O sea, las fiestas en la casa siempre eran con cerveza, ¿no? Con alcohol. Ese alcoholismo que nos encanta romantizar y ahora sí que normalizar. Exactamente, muy normalizado, ¿no? Entonces, era de siempre en las fiestas familiares que hubiera bebida alcohólica, ¿no? Que hubiera cigarro, que hubiera cerveza, drogas no recuerdo yo las drogas, pero sí la cerveza. Entonces de niño yo llegué a tener contactos con la cerveza y me gustaba cómo me mareaba, ¿no? Cómo me sentía. Recuerdo que de niño también pues mi papá fumaba y me llamaba la atención el cigarro. Y yo recuerdo que a una edad, pues, ¿qué te diré? De unos 9 o 10 años, mi papá se iba y dejaba los cigarros ahí, fíjate, ¿no? Yo pienso que no pensaba en lo que pudiera suceder, pues, con tanto niño ahí en la casa, ¿no? Y con sus cigarros ahí.
Y bueno, ¿No te tocó de que te mandaran como a comprar cigarros? A comprar los cigarros. Sí, claro, sí me tocó esa parte en aquellos tiempos, ¿no? De ir a comprarle los cigarros a mi papá. Recuerdo muy bien la marca que fumaba. Y entonces yo veía los cigarros de mi papá y fíjate que a mí no me daba por fumarme un cigarro. Sí había veces, ¿no? Que prendía un cigarro, pero yo agarraba todos los cigarros que me cabían en la mano y los prendía todos y así le fumaba. Niño chiquito, o sea, Sí. ¿cómo se me ocurría? ¿Cómo lo pensaba? No sé, pero se me ocurría y lo pensaba y lo hacía. Y entonces yo me iba al patio de atrás de mi casa y ahí yo solo y agarraba todos los cigarros y los prendía y me los fumaba, ¿no? Yo recuerdo que me mareaba, pues imagínate, no, una mano chiquita, ¿no? Pero igual sí eran varios cigarros. Ni cerraba la condenada mano. Sí. Y situaciones como esas, yo las viví, ¿no? El estar en las fiestas familiares y buscar el momentito así de agarrar una cervecita y tomármela, ¿no? Entonces, menciono esto porque creo que son cosas importantes. Sí. El medio ambiente sí influye. La curiosidad que yo sentía, pues influyó de alguna manera. Las carencias que yo tenía afectivas, emocionales, psicológicas, materiales, de alguna manera influyeron también en que yo buscara como algo más aparte de lo que ya tenía, ¿no? A la edad de 12, 13 años, con un hermano probé por primera vez la marihuana. Okay. Y me gustó el efecto, me gustó cómo me sentía, ¿no? Pues mucha felicidad, mucha alegría, mucha risa. Mucha hambre. Mucha hambre ya después sueño, entonces, pues ese efecto para mí no fue desagradable. O sea, yo no tuve una experiencia con la marihuana en la que la haya probado y me haya sentido mal, pues yo me sentí bien. Entonces, a esa edad tengo por primera vez el contacto con la marihuana. ¿Cómo era mi realidad? ¿Cómo era mi vida en esos momentos cuando yo probé la marihuana? Pues yo ya tenía conflictos emocionales, conflictos espirituales. Pues estaba brincando de la infancia a la adolescencia, ¿no? Entonces, lo propio de esa edad yo lo tenía, ¿no? Más mi sensibilidad, porque siempre fui un niño muy sensible, que sentía como mucho las cosas que me pasaban a mi alrededor, ¿no? Entonces, fueron cosas que fueron llevándome a esta parte, ¿no? Y después hubo oportunidad, ya en la secundaria, de probar otra vez la marihuana y yo lo hacía, no tenía mucho conflicto en hacerlo, porque pues no había mucha conciencia en mí, pues mis papás desafortunadamente no tuvieron esa oportunidad de estar muy presentes, aunque cuando estaban sí me daban lo mejor que podían, sí había consejos, sí había de alguna manera cierto acompañamiento, pero era muy pobre, pues. Muy esporádico, muy raro. Sí, muy raro. esporádico, o sea, no era una presencia constante y eso es algo que se necesita cuando se está en esa etapa, ¿no? En esa edad. Entonces yo crecí con esas carencias, te repito, y fueron algo que de alguna manera influyó, ¿no? ¿Cómo era tu relación con tus hermanos? Mi relación con eran un montón. Éramos muchos, sí. O sea, la relación, pues imagínate. Imagínate cómo era la relación con yo, el segundo, el mayor, de alguna manera, ya sabes, ¿no? Esta cuestión de que era el mayor y de que se tenía que hacer cargo de sus hermanos. Y no eran 3 hermanos, pues eran 7 hermanos debajo de él, ¿no? Entonces, de alguna manera, responsabilidad que... Sí, y yo la compartía de alguna manera, ¿no? Aunque no era yo el mayor, no era como esa responsabilidad, no se me daba a mí directamente, sí la compartía con él, ¿no? Entonces, pues hubo muchas situaciones que se vivieron durante la infancia, ¿verdad? Por estas carencias. Entonces, sí fueron situaciones que de alguna manera, pues, marcaron la vida de todos nosotros, ¿no? Entonces, la relación en ese momento en mi vida con mis hermanos, pues era
era buena, sí nos llevábamos bien, pero también, pues como niños, de repente el conflicto, pelear con ellos, ya sabes, esta situación que se vive, pues cuando no hay una autoridad, ¿no? Cuando no hay una guía presente, pues. Entonces, eran situaciones que yo vivía cuando era niño. Ok. Entonces, este era el contexto con tus hermanos. Ajá. Con una situación, pues, de buena relación, cierto punto caótica, los problemas, todo. ¿Y cómo era la relación con tus padres que pues siempre estaban trabajando y sientes que eras consentido, que eras el favorito de alguno, que con uno te llevabas más mal que el otro? ¿Cómo era esta relación? Pues fíjate que la relación era un poquito complicado para mí, porque pues yo no era el mayor, o sea, los más grandes somos 3 hombres, entonces yo no era ni el mayor ni era el más chico, era el de en medio. Entonces, es el sándwich. Y entonces este rollo de ser el sándwich, de repente, pues tenía que ver con quién quedaba bien, ¿no? Si quedaba bien con el grande, o quedaba bien con el chico, o quedaba bien con mi mamá. Hay un rollo ahí que se daba, ¿no? Por esta cuestión de ser el de en medio. Y la relación con mis papás, pues era distante. Era una cuestión distante. De la infancia no tanto, pero sí ya en la adolescencia sí. ¿Por qué? Porque la comunicación de repente no era algo que se daba mucho, pues. Te repito, había esta carencia de la cercanía con ellos, ¿no? Entonces, sí había cierto alejamiento. Okay. Sí había cierto alejamiento y de repente, pues ellos no tenían tanto las herramientas o los recursos para poder, como en esos momentos en los que ellos podían estar, darnos lo necesario, ¿no? Para enfrentar la vida o para vivir la vida, simplemente, ¿no? Entonces, ese era el tipo de relación que vivía yo con mis papás. Entonces, dentro de este contexto, de estas relaciones, de este ambiente, pues llega el cigarro, el alcohol, la marihuana, sí. ¿Qué siguió en esos primeros años de consumo? ¿Qué siguió? Siguió el cristal. Siguió la cocaína, después las pastillas y después todo junto, ¿no? Pero sucedió algo similar con el cristal. El cristal lo probé como a los 14 años. Muy rapidito. Ajá, sí, muy rapidito. O sea, yo era carne de cañón, ¿no? O sea, yo era una presa fácil para eso. Entonces, en esa ocasión me invitó un primo. Yo estaba trabajando, tenía trabajo de vacaciones de la escuela. Y llegó este primo y me ofreció. Y entonces, pues sí me dio poquito miedo porque yo dije, ay, caray, esto ya es una droga más pesada, ¿no? Sí, no es lo mismo. Ajá, sí, no es lo mismo. Ajá. Marihuana o cocaína. Y ya incluso de la marihuana a la cocaína es un salto. Ajá. Pero de la cocaína al cristal es un abismo, de que ya es otro rollo completamente. Ajá. ¿No? Sí, yo sabía que era una droga más fuerte y eso me generaba pues cierto miedo, ¿no? Más sin embargo, pues no tenía los recursos para yo, ni la conciencia para ayudarme a mí mismo, ¿no? Y no tomar una decisión así, sino más bien tenía como todo para tomar la decisión de sí hacerlo. A pesar de que tenía el conocimiento de que era algo que me iba a hacer daño, ¿no? Entonces pruebo el cristal y pues me súper encantó el efecto. Yo estaba aflojerado ese día, recuerdo que estaba aflojerado, estaba como desanimado. Llega mi primo a mi trabajo, llegó a visitarme y, y llegó así, yo lo vi aceleradito, ¿no? Y le digo, ¿qué onda? ¿Qué tienes? Dice, no, es que aquí traigo cristal. Y yo dije, ah, caray. Y me dice, ¿quieres? Y pues bueno, y ahí te digo, con el nervio así, sintiendo en el estómago y eso, nos fuimos allá a un lugarcito y lo probé y... Oh my God. Una maravilla. Una maravilla. Otro mundo. Otro mundo, porque fue un desconecte de lo que yo estaba sintiendo en ese momento y fue una transportación
a una realidad completamente opuesta a lo que yo estaba viviendo. Porque hubo euforia, hubo alegría, bienestar, muy vital, muy despierto. Mucha energía. Mucha energía. Y pues me encantó esa sustancia, ¿no? Entonces yo no necesité que me volvieran a decir, oye, aquí traigo. Inmediatamente, ¿dónde hay más? ¿Y dónde hay más? ¿Y dónde hay más? Y pues no es muy complicado, no fue complicado, ¿no? Saber dónde había más. Y se desató ahí el consumo, la adicción, inició pues la adicción. Y continué con la cerveza, continué con el cigarro, continué con el alcohol, se agregó la cocaína y empezó pues una vida de consumo. Entonces yo rápidamente le empecé a dar una importancia muy grande al consumo, a la sustancia, porque me sentía bien, porque me sentía relajado, porque me sentía feliz, me sentía seguro. Yo era muy inseguro, muy tímido. De hecho, en ese trabajo de repente me decían, oye, qué tímido eres, qué tímido eres. Eres muy tímido, casi no hablas. Y yo era así, pues, muy cohibido. ¿Qué trabajo era? Trabajaba en un gimnasio. Okay. En un gimnasio de Tijuana. No digo nombres, ¿no? Para no promocionarlos. Trabajaba en un gimnasio de mantenimiento. Okay. Ajá. Y pues ahí, pues ya sabes, un montón de gente, y yo todo cohibido, todo tímido. Entonces con eso, pues me hice platicón, ¿verdad? Me desinhibí, me abrí más a la gente. Y pues te digo, me encantó, ¿verdad? Y pues seguí en ese camino y sin darme cuenta de lo que venía en un futuro, ¿no? Para mí era muy bueno el consumir cualquiera de estas sustancias porque me daban algo que yo no tenía. Me daban la seguridad, me daban el placer, me daban el gozo, me daban el valor, ¿sí? Que eran cuestiones que yo no obtuve en mi infancia, como te repito, porque no hubo mucha presencia por parte de mis papás y tú sabes que de repente los papás son los que aportan esos recursos a los hijos para que los hijos aprendan a vivir y aprendan a sobrevivir y a funcionar y todo lo que viene con eso, ¿no? Entonces, como yo no tenía eso, en la sustancia encontré estas carencias. Una fuente interminable de cómo solventar, de cómo suministrar, de cómo satisfacer todas estas carencias, ¿no? Que me han venido platicando, carencias emocionales, carencias psicológicas, carencias económicas, carencias de todo tipo en una bolsita. Y entonces aparece el sentido, un sentido por la vida. Eso fue lo tremendo, pues ese fue el enganche mágico, ¿no? De que apareció un sentido por la vida, porque ya tenía algo para qué vivir. Y eso algo para qué vivir, pues era el consumir. Y entonces ya era permanecer en un trabajo, cuidar un trabajo, ser responsable en un trabajo, porque yo necesitaba tener dinero, ¿no? Para consumir. Y lo mismo aplicaba en las otras áreas de mi vida. En lo que era el estudio, en lo que eran las amistades, era para seguir fortaleciendo esa parte, ¿no? Entonces empiezo a tener amistades que tenían la misma problemática, que vivían de la misma manera, pues. Entonces empiezo a ser aceptado, empiezo a adaptarme ya a un círculo social y eso le empieza a dar un sentido a mi vida. Que anteriormente de repente yo no lo veía o no lo sentía, ¿no? Y que por estas situaciones que yo experimentaba con la droga, pues ya aparece ahí un sentido por la vida, ¿no? Con estas sustancias. Y entonces mi línea empieza a ir en ese sentido. Imagínate para un morro con carencias, sin sentido, encontrar de un momento a otro ese sentido de vida y ese sentido de pertenencia. Me empiezo a juntar con puras personas como yo. Exacto. Aunque no fueran de mi misma edad, porque de repente no eran de mi misma edad, ni eran de mi mismo, por decirlo así, estatus social.
Sin embargo, pues había eso que nos ligaba, ¿no? Eso que nos unía y que compartíamos de alguna manera, porque todos compartíamos eso que yo sentía, lo sentían ellos y entonces eso nos unía, ¿no? Eso nos permitía estar juntos, pues, y ser parte de algo, ¿no? Pues ya sabes, ¿no? Posiblemente muchos de ellos también experimentaban lo mismo. Entonces, llegó un momento en el que ya mi vida giraba únicamente alrededor de la sustancia. Todo lo que hacía estaba dirigido al consumo. Mis papás no sabían, o al menos no me lo hacían saber, el que yo consumía sustancias. Sí se daban cuenta que yo fumaba cigarros, sí se daban cuenta que tomaba cerveza, pero mi papá fumaba, mi papá tomaba cerveza, entonces no había mucha bronca, ¿no? Y en la familia, te digo, estaba pues estas sustancias como parte de la vida familiar, ¿no? Entonces ellos desconocían que yo consumía drogas. Pasaron años en los que yo estuve de esa manera, fui perdiendo responsabilidad en los trabajos, dejé el estudio, estuve 3 veces buscando ingresar nuevamente a la preparatoria, no pasaba del primer semestre. Sí lo intentaba, pues yo quería hacer algo, ¿no? Con mi vida, sí quería estudiar, sí quería tener logros. Sin embargo, pues la sustancia siempre estuvo muy celosa. Sí. Muy celosa, robándome mi atención, mis fuerzas, mi energía, porque te digo, o sea, 3 intentos de la preparatoria para continuar y no poder terminar por la sustancia, porque yo llegaba drogado, porque no podía estar dentro de los salones, o porque llegaba en la supresión, en la malilla, no me sentía cómodo, no me sentía bien y terminaba saliéndome del salón, ¿no? O también por otro lado, pues me gustaba el estar en las actividades recreativas dentro de las preparatorias, ¿no? O sea, la fiesta. Sí. La fiesta dentro y fuera, ¿no? Y eso. Mi mejor clase, receso. Receso, sí. Sí, no, ya sabes, ¿no? Llegar a ver el horario escolar y ver a qué horas es. ¿Cuántos recesos hay? ¿Cuántas clases libres hay, no? Entonces no podía yo, pues. No podía yo tener logros ni terminar nada bueno en mi vida porque la sustancia era muy celosa, ¿no? Yo obviamente desconocía muchas cosas que después abrieron mis ojos, abrieron mi mente y en su momento, pero ahorita llegamos a esa parte, ¿no? Donde ya me pude dar cuenta que era lo que estaba pasando. Entonces, pasaron algunos años más y dejo trabajos, dejo estudios, dejo amistades, buenas amistades que tenía. Ya todas mis amistades eran solamente personas como yo que consumían y empiezo a sentir ya a la edad de aproximadamente unos 20 años, empiezo a sentir ya molestias físicas. ¿Cómo cuáles? Sentía opresión en el pecho, ya tenía ciertas alucinaciones, ya tenía auditivas y visuales. Paranoia, ya a esa edad. Pero lo que más me asustó fue sentir opresión en el pecho. Eso fue lo que más me asustó. Y entonces yo ya estaba consumiendo todas las sustancias que te mencioné diariamente. Porque no me sentía bien con una sola, pues. Porque la tolerancia se fue terminando. O sea, al principio con poquito yo me sentía muy bien, después tenía que consumir más para sentirme ese bien que me había sentido, después tenía que consumir más y después tenía que consumir una sustancia y luego agregarle la otra y luego la otra para poder llegar a un estado de bienestar. Y cada vez era más corto ese estado de bienestar, ¿no? Entonces, en esa ocasión que yo ya me sentí mal físicamente, y que ya veía esos malestares en mi vida,
me atreví a hablar con mis papás. Ellos ya me aventaban cierta información así de que estás mal, necesitas ayuda, algo está pasando contigo. Me brinqué una parte importante, que te la voy a mencionar ahorita que me estoy acordando. A la edad de 19 años, mi papá me corre de la casa. Ok. ¿Por alguna situación en específico? Sí, por muchas situaciones en específico. Mi papá habla conmigo porque yo me ponía muy agresivo. Ok. Me ponía muy agresivo, sobre todo con mi mamá, porque era la que se atrevía a decirme, ¿no? Cómo estaba, cómo me veía, era la que se atrevía a llamarme la atención. Mi papá era más ausente. Mi papá no hacía tanta presencia, pues él se mantenía así como de lejecitos, ¿no? Era muy ausente mi papá. Entonces yo me ponía muy agresivo con mi mamá. Entonces un buen día mi papá habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Ya no puedes vivir aquí. Agarra tus cositas y que te vaya bien. Y sí me dio una explicación, sí me dijo, ¿sabes qué? Te tienes que ir porque el día menos pensado tú vas a golpear a tu mamá. Obviamente yo escuché eso y dije, ay, mi papá va con sus exageraciones, ¿no? Yo lo juzgué de exagerado, yo no veía, pues. Fíjate, yo no veía que yo podía llegar a hacer eso porque nunca se me ocurrió golpear a mi mamá, ¿no? Pero ¿cómo me verían ellos? ¿Cómo me vería él? ¿Verdad? Que él sí veía que yo podía llegar a ese punto y es probable que sí hubiera podido llegar a ese punto en algún momento en un estado desquiciado, ¿no? Entonces fue algo que fue importante porque cuando yo salgo a los 19 años, obviamente ya sabes, ¿no? Yo no los necesito, últimamente quédense ahí ustedes, ¿verdad? El enojo, la autosuficiencia, enojado, la negación. Sí. No te digo ahorita qué pensé y qué dije porque no quiero decir groserías, ¿no? Pero con mucho orgullo, pues. ¿Sí? Con mucho orgullo, con soberbia, enojado, molesto y resentido. Y así me fui, pues. Y me fui a la casa de un amigo. Y aparte, como víctima. Exacto. Aparte como víctima, ¿no? Sí. Me corrieron. Ajá, sí. Como víctima, ajá, y de repente también lo jugué esa parte con mi mamá. Porque mi papá fue firme. Sí. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Tú te vas y te vas, ¿no? Y con él no había de convencerlo, de negociar o nada. Con mi papá no había esa cuestión, ¿no? Y entonces mi mamá se acerca, me acuerdo ese día, y me dice, no te vayas. Nada más pídeme perdón. Pídeme perdón y te quedas. No, yo ya me corrió y yo ya me voy, ¿no? Y y me dice mi mamá, ya me dijo tu papá que si me pides perdón, te puedes quedar, que ya te dijo tu papá que si me pides perdón te quedas. Y mi papá no me dijo eso. Y de ahí me agarré. Y luego, ya ves, lo que dices tú, ¿no? De la victimización. Ya ves, es un mentiroso. Él ya no me quiere aquí, si no me lo hubiera dicho. Y no me lo dijo. Entonces es un mentiroso, o sea, volteándole la tortilla a mi papá, ¿no? Para que vieran que él era el malo, pues. Porque no me dijo. Porque si hubiera sido bueno, me hubiera dicho, y entonces yo me arrepiento, le pido perdón y me quedo ahí. Sí, como buen adicto, ¿no? Entonces, no, yo lo aproveché y ya, ¿no? Aparte dejé a mi mamá con ese rollo, ¿no? Y me fui. Todavía que te acuerdas, lo dejaste queriendo que se sintiera mal. Sí. Muy feo. Y entonces, me fui a casa de un amigo y pues imagínate, ya sin la tantita regla que tenía, sin la tantita autoridad que existía en mi vida, China libre, dije, pues lo que quería. Y me empecé a hacer lo que se me antojaba. Por si antes no te drogabas con ganas, ahora sí. Sí, pero qué loco, ¿no? Porque ya estaba muy mal, pues entonces ya hacía lo que quería. Ya lo hacía. Pero yo en mi mentalidad, sí, se supone que no. Pero yo ya hacía lo que quería. Pero bueno, ya no, a lo mejor ya no estaba esta parte de que se acercara a alguien a decirme, ¿no? Y que nadie me diga nada, pues. Y esta parte yo ya
ya la quería, pues, ¿no? Y entonces, pues ya sin esas figuras de autoridad, sin esas figuras de mi papá y de mi mamá, pues me fui más para abajo, ¿no? Porque ya el consumo ya era muy descarado, ya no tenía de quién cuidarme, ya vivía como quería, en completo libertinaje, ya no tenía que cumplir con un horario, ya no tenía que cumplir con reglas de nadie, ya eran mis reglas, y entonces yo ya hacía lo que quería, ¿no? Y ya consumía las 24 horas a la hora que fuera. Y por eso es que yo me llegué a sentir mal en poco tiempo, pues. Yo te decía que de los 19 que salgo de mi casa, a los 21 empiezo a sentirme mal y me acerco con ellos. Y ya les expliqué cómo me estaba sintiendo. Senté a los dos en la sala, fui a visitarlos y platiqué con mi mamá y con mi papá y les dije cómo me estaba sintiendo. Y mi papá me dijo, sí, claro que sí, sí te vamos a ayudar. Y me llevó con un médico. Esa fue la ayuda que me dio, llevarme con un médico, porque él tenía varios conocidos que eran médicos, y me llevó con este médico, y ya en la consulta, pues, dice el médico, y a ver, ¿qué onda? ¿Por qué vienes tú? No, pues fíjese, doctor, que estoy consumiendo esto y esto. Y me estoy sintiendo mal, me está doliendo mucho el pecho. Me dice, ok, pues empezó a escribir, ¿no? Me dice, te vas a tomar esto y esto va a ser para la ansiedad, esto va a ser para fortalecer tu cuerpo y esto va a ser para que duermas. Y en la recetita me pone ribotriles. Y yo recuerdo que le dije, oiga, doctor, pero yo tomo esas. Entre todas las pastillas que tomo esas. Y me gustan un montón, pues. Entonces, da cuenta que yo le quise decir, oye, doctor, pero me voy a empacar la caja en 3 días. Este era la receta que estaba esperando. Sí. No, yo tenía miedo, pero sí, no, por otro lado también, así como que, ay, qué chido, ribotriles, ¿no? Y el doctor, pues, sin conciencia de lo que era la adicción, me dijo, no te preocupes, nada más te tomas la mitad y ya. O una. Sí, para él fue muy fácil decirme eso, ¿no? Te tomas la mitad o si batallas un poquito más, pues te tomas una. No, pues, y luego, pues, ¿la mitad qué me va a hacer? Y yo dije, bueno, y ya pues me fui así, ¿no? Y ese fue el primer intento que yo tuve de una llamada de auxilio, ¿no? Una llamada de ayúdenme porque me está yendo mal, ¿no? Y obviamente no funcionó, no, porque yo las pastillas esas las usaba pues como droga, como las usaba normalmente, ¿no? Entonces en esa ocasión yo pensaba que mi problema era el cristal. Yo no pensaba que mi problema era la marihuana, yo no pensaba que mi problema era el cigarro o la cerveza o el alcohol. Tal vez la cocaína. Tal vez la cocaína, ¿no? No lo usaba mucho, pues entonces por eso era así como... La controlo. Ajá, no es tanto mi bronca, ¿no? Mi problema es el cristal. Entonces, dejé de usar cristal 1 mes, 2 meses, y sí hubo mejorías y me sentí mejor. Sin embargo, seguía fumando la marihuana, con las pastillas, pues ahí las tenía, con recetita ya, no tenía que andar batallando para comprarlas. Ni para esconderme. No, ya, mis pastillitas aquí están, qué bonitas, ¿no? y pues con la cerveza igual. Entonces, fue la única vez que paré de consumir cristal más o menos ese tiempo, entre 1 y 2 meses, ¿no? Y llegó un momento en el que volví a consumir el cristal. Se dio una oportunidad así, me llegó la idea de consumir cristal y ya no paró esa idea, ¿no? Hasta que lo hice. Me sentí mejor, pues. Me sentí mejor físicamente, ya no tenía tanta bronca y pues se me ocurrió y dije, ¿por qué no? Y lo hice. Entonces de repente otra vez ya estaba metido en esta ecuación de todas estas drogas, consumiendo todo eso, me metí en más problemas, ya llegaba a la cárcel seguido, me metían a la cárcel, tenía conflictos con familiares, ya robaba a quien se pudiera.
familiares y no familiares, extraños y conocidos. Entonces se fue agrandando de alguna manera todas las consecuencias de mi adicción en cuanto a pérdidas, en cuanto a problemas sociales, en cuanto a falta de logros, y mi vida se fue cerrando en el consumo, en la actividad, y me dejé de sentir bien. Y ahí duré todavía unos años, no sintiéndome bien. O sea, ya ese placer que sentía, ese valor que sentía, el gozo, la tranquilidad, ya sabes, todo lo bueno que te da la sustancia, desapareció. Como lo mencionabas hace rato, ¿no? El bienestar. Exacto. Y entonces ya era una esclavitud. Ya era una presión, ya era ya era una dependencia, ya no había libertad, yo ya no decidía, ya lo tenía que hacer. ¿Para qué? Para poder sobrevivir, para poder vivir. Pues ya era necesario en mi vida, pues. Entonces, a pesar de que ya muchas veces yo ya no lo quería, porque ya no había ese bienestar, entonces muchas veces yo ya no quería hacerlo. Sin embargo, no podía parar. Y tenía que hacerlo. Y tenía que consumir. Aunque no quisiera. Y ese es mucho sufrimiento. Ese es mucho sufrimiento porque hay como una conciencia que te dice, ¿sabes qué? Este no es el camino. Esta no es la vida. Esto no es vida. Pero ya no puedes decidir. Exactamente. Ya no puedes elegir. Ya estás presa. Ya estás esclavizado al consumo. Y entonces el sufrimiento, aparte del sufrimiento de ya perder amistades, de perder la confianza de la familia, el cariño de la familia, porque yo llegué a ese grado de perder el respeto, el cariño, el amor de mi familia. ¿Por qué? Porque les hice daño. Porque no me podían decir nada, porque les robaba, porque los ofendía, porque los agredía. Entonces, súmale el no poder dejar de consumir, al sufrimiento de estar solo, de no contar con la familia, de no tener buenos amigos, de no tener, de alguna manera, pues la satisfacción de tener un trabajo, de tener un sueldo, de tener para comer, ¿sí? Entonces el sufrimiento es más grande. Y en todas las áreas. Y en todas las áreas, exactamente. O sea, ya en todas las áreas, daños, en todas las áreas, pérdidas, en todas las áreas, dolor. En todas las áreas de mi vida, dolor. Y así llego hasta los 24 años, ya con más alucinación auditiva y visual, ya con pensamientos suicidas. Yo ya pensaba en cómo matarme, ¿no? Ya veía los puentes y veía cuál era el mejor para aventarme y cosas así, ¿no? Entonces, mi mamá, pues gracias a Dios no perdió esa fe, ¿no? Y esa esperanza de que yo agarrara el rollo, ¿verdad? De que yo entendiera que estaba echando a perder mi vida. Y un buen día llegó y me ofreció el internarme en una clínica. Porque para esto, a los 24 años, me corre mi abuela de mi casa, mi abuelita, que fue la última casa donde yo llegué a los 24 años antes de llegar a casa de mi mamá. Y entonces mi abuelita me corre porque ya en su casa ya tenía un relajo también, ¿no? Ya me había peleado con un tío, ya había caído a la cárcel. Ya había empeñado todo. Y ya yo fumaba en el cuarto a un lado del cuarto de mi abuelita, yo fumaba ahí de todo. Y pues yo pienso que me aguantó hasta que dijo, ¿sabes qué? Se me va a morir aquí, ¿no? Y un buen día mi abuelita me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, ya no puedes estar aquí. La gotita que derramó el vaso fue el pleito que tuve con un tío. Un pleito fuerte, ¿no? Donde los dos fuimos a parar al Ministerio Público y estuvo pesado para la familia, ¿no? Entonces,
cuando me corre mi abuelita, pues mi mamá de alguna manera siempre estuvo ahí presente, pues, como esperando la oportunidad, ¿no? Para cacharte. Sí, Te vas a caer en algún sí, momento. sí. Gracias a Dios así fue, ¿no? Y para ese entonces mis papás ya se habían separado. Ok. Entonces ya no estaba el que me corrió. Entonces, como ya no estaba el que me corrió, ya no estaba esa autoridad, pues hablé con mi mamá y ya sabes, le bajé la luna y las estrellas, porque pues ya no estaba corriendo mi abuelita, ya no tenía como otro lugar a donde ir, porque ya había cerrado muchas puertas, pues. Entonces, no, pues mi mamá felicísima, o sea, muy contenta. Sí, mi hijo, cómo no, vente, y me dio su cuarto. Se salió de su cuarto, me dio su cuarto. Yo veía a mi mamá muy feliz, ¿no? Pero desgraciadamente yo no compartía esa felicidad. Yo solamente estaba buscando un lugar donde estar para no tener tantos problemas, para no estar en la calle. Una ganancia. Ajá, una ganancia, exactamente. No estaba yo en el mismo canal donde decir, ay, sí, qué chido, voy a estar con mi mamá y voy a poder disfrutar a mis hermanos y estar otra vez con mi familia. No, eso ni por aquí. Era nada más pues, tener el recurso, ¿no? Para no estar batallando, te repito, en la calle. Entonces regreso a casa de mi mamá. Ahí continuaban todavía mis hermanos. Sí, creo que el mayor todavía estaba por ahí, no recuerdo muy bien. Pero bueno, en el lapso de unos 3 meses, yo ya tenía un caos en esa casa. Otra vez. Otra vez. Y más fuerte. Y peor. Y peor que cuando me fui. Y entonces eso fue mucho sufrimiento también para ellos. Sí, porque ya el ambiente familiar estaba muy feo, pues. Y me dejaron de hablar. Mis hermanos me dejaron de hablar. Ya no, recuerdo que no compraban comida, como que la compraban así, para el diario, ¿no? Nada más, ¿no? Porque yo llegaba y arrasaba en las malillas, arrasaba con lo que podía, ¿no? O sea, no, días sin comer y llegaba de repente ya a comer y agarraba ahí más, ¿no? Entonces situaciones como esas experimenté con mi familia, ¿no? Y de repente sí me pesaba. O sea, sí había momentos en los que yo me sentía mal porque no me saludaban, era yo como un mueble ahí en mi casa, ¿no? Y sí me pegaba. Sí me pegaba ese rechazo, esa ley del hielo. Sí era algo que me afectaba, más sin embargo, pues no era lo más fuerte. No era lo más fuerte porque lo más fuerte para mí era no tener sustancia. No tanto que no me hablara mi familia. Eso lo podía lidiar. Lo que no podía lidiar era no tener para consumir, no tener la sustancia, ¿no? Entonces un buen día llegó mi mamá y me ofreció el internarme en una clínica. Llegó con folletos de esta clínica. Okay. Ajá, llegó con folletos de esta clínica y pues ya iba bien asesorada, ¿no? Yo ya estaba muy mal, ya estaba fondeando muy fuerte, ya ni siquiera tenía amigos en la adicción, porque yo ya no trabajaba. Entonces llega un momento que hasta esos amigos se pierden, pues porque pues vas a quitarles, vas a pedirles. Porque ya no, o sea, no tenía lana yo para comprar sustancia, ¿no? Ni tenía las fuerzas para ir a un trabajo. No podía mantener un trabajo. Entonces me quedo sin trabajar, ¿no? Ya de plano sin poder trabajar. Ya muy, muy limitado, ¿no? Y qué loco, mamá, ¿no? Y qué loco y qué triste cuando ya ni los adictos te aceptan. Ajá. Porque yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por ese último escalón donde hasta en el grupo de segregados te segregan. O sea, ya no cabes en ningún lado. En ningún lado. Eso lo experimenté yo. El no tener ya lugar. Y lo sentí con mi familia y lo sentí con ellos y entonces ya era como que sigue, ¿no? Y entonces ya estaba apareciendo por ahí la salida falsa, ¿no? Que era el suicidarme. El quitarme la vida, o sea, ya el no poder, pues, con mi vida, ¿no?
Y llega mi mamá con esta información, habla conmigo. Obviamente yo le dije, yo no necesito eso, ya sé de qué se trata. Ellos están más locos que yo, y ya sabes, ¿no? Y pues usó las palabras mágicas mi mamá. Me dijo, ok, si no quieres ir ahí, pues agarra tus cosas. Llorando ella, mi mamá, no te crees que me lo dijo como si nada, ¿no? Mi mamá estaba sufriendo muy desesperada. Fuerte, ¿no? Ah, sí. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues agarra tus cosas y pues yo no quiero ver cómo te vas a morir aquí. Yo nada más estoy esperando que lleguen un día, toquen la puerta y me digan, oiga, su hijo está muerto en tal lugar. Y dice, yo no quiero vivir eso. Agarra tus cosas y que te vaya bien. Y entonces pues yo ya no tenía otra más que calle. Y ya lo había vivido. Y yo dije, híjole, a la calle otra vez. Y entonces empecé a decir, ¿cómo me dijiste que está? ¿Cómo me dijiste que está el rollo ahí en la clínica esa? Y luego... A ver, pásame el folleto. y es que mi mamá me decía también, tómalo como unas vacaciones. Tómalo como unas vacaciones, ve, distráete un rato. Si te sirve, bueno, si no, no hay problema, yo no te voy a reclamar, yo no te voy a exigir nada, porque yo le decía, parte de mis argumentos eran esos, no, si salgo y no me aliviano y sigo en lo mismo, ahí vas a estar sobre de mí. Y ella me decía, no, nada de eso, pruébalo, ándale. Y pues ya la parte que me ayudó fue esta de que no había otra opción, pues, más que calle, ¿no? Y entonces, pues tomé la decisión, me vine a la clínica. Yo en el fondo ya estaba muy cansado, muy cansado. Yo en el fondo ya quería parar. Yo en el fondo yo sí sentía que necesitaba algo. De hecho, unas semanas antes viví una situación muy fuerte, que cuando yo la viví, pues sí me cayó el 20 de lo que estaba pasando. Y ya sabes, ¿no? Yo volteé los ojos al cielo y dije, ¿sabes qué? Ayúdame porque pues estoy muy mal. Por un evento que yo tuve que en mi vida me hubiera imaginado yo hacer algo como lo que hice en esa ocasión, ¿no? Y a las 2 semanas pues llega mi mamá con esto. Entonces yo ya deseaba salir de eso, solo que no sabía cómo, no sabía dónde, no sabía que existía una solución, no sabía que se podía. Vivía en mucha ignorancia, pues. Desconocía muchas cosas. Entonces llego un 29 de noviembre del 2000 a Clínica Nuevo Ser y pues ahí empezó la felicidad sin darme cuenta. Ahí empezó la libertad y empezó el volver a vivir, el sentir la vida. Fue un proceso difícil porque pues ya llegué dañado, ¿no? Llegué ya con daños psicológicos y emocionales fuertes. Mas, sin embargo, pues yo veía en las personas que me ayudaban, en los psicólogos, en el fundador, ¿verdad? Que estaba muy presente ahí en el tratamiento. Yo veía una luz, pues, y yo me aferré a esa luz. Yo me aferré a esto que yo veía que sí se podía, ¿no? Duré el tratamiento de clínica de 35 días en el que pude hacer conciencia de que tenía una enfermedad. Yo desconocía que tenía una enfermedad. Yo no sabía que esto era una enfermedad. Entonces, darme cuenta que era enfermo, que tenía una enfermedad, de alguna manera me liberó de la culpa. De los estigmas. De los estigmas, exacto. Fue una liberación, o sea, caray, o sea, estoy enfermo, sí, estás enfermo. Y entonces eso fue como decir, órale, entonces hay algo que puedo hacer. Si estoy enfermo, hay algo que puedo hacer, ¿no? Y darme cuenta que pues muchas circunstancias me llevaron al consumo, muchas circunstancias me llevaron a mantenerme en el consumo y a no poder salir de ahí. Y entonces Dios me regala esa oportunidad de poder darme cuenta qué era lo que estaba pasando en mi vida realmente. ¿Cómo es que yo llegué al consumo? ¿Cómo es que yo me mantuve ahí? ¿Y cómo es que no podía salir? Eso fue clave.
Qué importante, cómo lo menciona, ¿no? Cómo situaciones, cosas, motivos te llevan al consumo, luego otras te mantienen ahí, y esas que te mantienen ahí, hasta cierto punto empiezan por nosotros, ¿no? Porque queremos mantenernos ahí, pero ya cuando ya no queremos estar ahí, o sea, ya estamos atrapados, y esa salida real, no todos tienen la oportunidad de encontrarla. Sí, fíjate que no. Muchos se quedan en el camino, muchos no alcanzan a pedir ayuda de alguna manera, y ahí se quedan. No viven esta oportunidad, y yo, gracias a Dios, tuve esa oportunidad donde pude darme cuenta que era víctima de una obsesión, pude conocer lo que era mi compulsión, pude conocer cuáles eran las cosas que me llevaban al consumo, y empecé a hacer conciencia, pues, de la enfermedad, ¿no? Y algo que me ayudó mucho para mantenerme ya ahora en este camino fue el amor que recibí. Eso fue algo muy importante que a mí me ayudó muchísimo, ¿no? El amor que recibí de todas las personas que en aquel tiempo, hace 22 años, casi 23, me recibieron y me mantuvieron, pues casi como dándome primeros auxilios, ¿no? Como resucitándome, o sea, como volviéndome a la vida. Y ese amor que yo recibí me ayudó a darme cuenta que estaba en el lugar indicado, que estaba donde yo necesitaba, donde yo quería, y pues me hizo quedarme, ¿no? Termino mi proceso de clínica y me paso al proceso de medio camino, donde duré 5 meses internado, y medio camino fue donde desperté realmente. Medio camino fue donde me pude dar cuenta de la necesidad tan grande que tenía de ser ayudado, y donde aterricé. Porque yo en mi proceso de clínica pues sí me di cuenta de que tenía un problema, mas sin embargo en casa de medio camino pues se me fue bajando poco a poco el conocerme, se me fue bajando poco a poco pues de alguna manera la psicosis que traía, el desorden emocional, el desorden mental que tenía, y pude estar protegido, ¿no? Y cobijado en este lugar donde poco a poquito me fueron llevando de la mano para aprender a vivir sin la sustancia. Porque yo dejé de aprender a vivir, o sea, si te das cuenta, empecé desde muy chiquito, pues, siendo un niño. Y toda mi adolescencia me la aventé en el consumo, pues. Entonces yo no sabía resolver muchas situaciones de la vida, ¿no? Que cualquier joven experimenta, ¿no? No tenía esa capacidad porque yo para todo usaba la sustancia, pues. Entonces en casa de medio camino me dieron esas herramientas, me ayudaron a empezar a dar esos pasos, a empezar a comprender el programa, a empezar a conocerme y empezar a vivir ya sin la sustancia. Porque es un rollo, ¿eh? Es un rollo esto ya de enfrentar la vida tal cual, sin una sustancia. No es algo fácil. Ese primer choque, ¿no? De realidad, de darte cuenta que no sé vivir ni sin drogas, y tampoco ya no sé vivir ni con ellas. Ajá. ¿Qué hago? Exacto. Pues te repito, Dios me dio esa oportunidad de tener ese recurso, lo aproveché, y y gracias a Dios, mucho de lo que yo viví en casa de medio camino fueron las bases para lo que hasta el día de hoy sigo viviendo. Mucho de lo que yo viví en esa casa. El amor a mí mismo, el amor a mi familia, el ser responsable conmigo mismo, con los demás, el ser honesto, el tener una vida honesta. El talón de Aquiles de muchos de nosotros, ¿no? Ajá. Convertirte o volver al camino de la honestidad, después de cerrar puertas, de quemar barcos, de robar, de mentir, de usar. Sí. Y luego viene a enfrentarte la verdad, la realidad, la honestidad. Es difícil, sin embargo, cuando ya estás cansado y te das cuenta que no tienes otra opción, y que te das cuenta que no funcionó, pues.
Y yo me di cuenta en algún momento de que nada me funcionó. Entonces tenía que hacerles caso a lo que ellos me decían, ¿sí? A la ayuda que yo recibía y que me daban un norte, ¿no? Que me daban una guía. Yo ya no podía confiar en mí, porque todos los recursos que yo tenía no me sirvieron. Entonces eso de alguna manera me ayudó, ¿no? La parte espiritual fue algo que también me ayudó mucho, aparte del amor, y que tiene que ver con esta parte espiritual, ¿no? El amor que recibí, el darme cuenta que, que necesitaba quererme, ¿verdad? Amarme, el darme cuenta que necesitaba confiar en algo más grande que yo. No fue algo sencillo, no fue algo fácil, porque yo creía en otras cosas, ¿no? Entonces fue un proceso difícil. Sin embargo, pues me di la oportunidad de confiar en algo más que no fuera yo. Y eso me ayudó también, ¿no? En su momento, pues yo veo que Dios me ayudó porque me hizo darme cuenta que no iba a pasar nada malo si yo confiaba en las personas que me estaban ayudando. Porque no me había pasado nada malo desde que llegué yo al proceso de clínica hasta que experimenté esa situación, esos pensamientos que pasaron unos 3 meses. No me había pasado nada malo porque de repente existe la resistencia, ¿no? A la ayuda, existe la resistencia al dejarte guiar, al confiar. Y entonces en su momento dije, bueno, no me ha pasado nada malo. Ya suéltate. Y me solté ahí por completo, ¿no? Entonces, fue algo que me ayudó también, ¿no? La parte espiritual. Y gracias a esto, a estos inicios, pues he podido experimentar muchas alegrías, muchos triunfos, mucha felicidad. Tengo una familia, tengo 3 hijos, tengo mi esposa. Pude hacer un negocio con mi esposa. Tenemos un negocio familiar. Estudié psicología. Hace unos 2 años aproximadamente terminé mi carrera. Entonces, son cosas que en mi vida yo pensé que iba a vivir, ¿no? Y que he podido experimentar y de las cuales me siento muy agradecido. Y es parte de lo que quiero compartir, ¿no? Es parte de lo que quiero compartir. Por eso cuando se me hizo la invitación me dio mucho gusto y encantado, ¿no? De decir sí. De decir sí al compartir un poco de mi vida. Yo espero que un poco de lo que platiqué le pueda servir a alguien. Hay mucho más cosas que viví, ¿no? Sin embargo, pues es de lo que ahorita me puedo acordar y que se me viene ahorita de lo que fue importante pues en mi infancia, en mi adicción y ya en mi proceso de recuperación, ¿no? Fíjate, ahorita, antes de empezar, ¿no? Como decía, que hablábamos del tiempo, ¿no? Pues tenemos aproximadamente este tiempo, una hora. Uy, ¿cómo le vamos a hacer para llenar el tiempo? Nos faltaría tiempo realmente para tocar todos los puntos, todas las situaciones, todos los dolores, todo lo que sucede en la vida de un adicto y en la vida de la familia. Tú ahorita nos regalas, nos compartes tu experiencia, y también nos das matices de la experiencia de, como decíamos al principio, de la otra cara de la moneda. Ajá. De la familia, cómo lo vivió, la desesperación, el miedo. Ya no sé qué hacer. Y cómo vivimos a través de la ignorancia dentro de nuestra adicción. Y descubrir que sí se puede, que hay una esperanza, que se puede vivir mejor. Yo no tenía ahora sí que el gusto de conocerte. Pero cuando me dijeron que íbamos a tener un testimonio contigo, empezaron a llegar comentarios muy positivos de ti, de tu persona, de lo que has hecho, de tu camino en recuperación. Y fíjate ahorita que me cuentas, ¿no? Tu historia, tu crecimiento, tu adicción. O sea, cómo esa persona que viene de esa historia de vida, el día de hoy nos comparte no solo el sufrimiento, sino la esperanza, nos comparte logros, una carrera, alguien que
intentó 3 veces en la prepa. O sea, una carrera, negocio, proyectos, familia, todo lo que la vida tiene para nosotros está ahí. Y está para los que nos ven el día de hoy también, que muchos de ellos no han encontrado esa oportunidad, ese camino, esa puerta. Yo estoy agradecido de tener esta oportunidad de estar aquí contigo y simplemente en nombre de todos los que colaboramos aquí, agradecerte el estar aquí con nosotros y el compartir este pedazo de tu vida para nosotros y para todas las personas que nos ven en este momento. ¿Algún último mensaje, algunas últimas palabras que te gustaría decirles? Pues agradecer nuevamente esta oportunidad de poder compartir sobre mi vida. Realmente espero que pueda servir de algo. Si sirve de algo, imagínate, ya es doble regalo, ¿no? Ya es un regalo el poder estar aquí con ustedes, regresar a la casa donde volví a nacer. Ese ya es un regalo, volver a sentir esa cercanía y ese amor, ¿no? Y que este espacio pueda servir para que alguien pueda tomar una decisión, ya sea un familiar o una persona que está viviendo directamente el consumo, pues ya sería algo muy importante, ¿no? Que yo pueda colaborar con eso. Y por este espacio agradezco esa oportunidad. No, pues muchas gracias a ti por permitirte compartir, por permitirte regalarnos este momento. Y pues por mi parte eso sería todo. Y a ustedes, a ti que nos estás viendo, pues sinceramente te agradezco que nos escuches. Si si conoces a alguien que está viviendo esta problemática de la adicción, pues compártele este mensaje, compártele esta esperanza. Y no me voy sin antes, pues, recordarte, ¿no? Que tienes toda la información de nosotros aquí en el podcast, aquí en la descripción. Aquí están todos los datos. No te olvides de suscribirte, de estar al tanto del material que seguimos subiendo. Por mi parte, eso sería todo. Te invito a nuestro próximo capítulo de Vivir de Nuevo y a nuestras próximas cápsulas. Hasta luego.